Bien, amigos, seguimos acá en Amigos con Derechos, en esta edición especial post Fiestas Patrias, donde estamos analizando el mensaje presidencial, la coyuntura social, política, la propuesta de reforma judicial. Acabamos de hablar con el doctor Luis Pázara desde Madrid, que ha dado su punto de vista sobre la propuesta de reforma judicial, y ahora vamos a conversar con Carmen Maqueboy, historiadora, y con Eduardo Vega, integrante precisamente de esta comisión. Eduardo, críticas, ¿ah? No, Ramiro, bienvenidas las Bienvenidas. críticas, ¿no? Mira, y además de un profesor como el doctor Pázara, con tanto conocimiento y recorrido, yo la verdad, lo único que hago es escuchar atentamente y creo que nuestra comisión lo va a hacer, ya terminamos la tarea, pero ahora de lo que se trata es mejorar las propuestas si cabe el término, creo que ese es el punto. Creo, y en perspectiva de lo que estamos viviendo hoy día, creo que es un momento terrible, duro, triste para el país, pero a la vez un momento en que hay una pequeña esperanza y seguro Carmen nos lo podrá contar con más detalle, y creo que ahí el presidente ha tenido la valentía. Yo he sido muy crítico, yo estuve en duda de participar en esta comisión, pero te digo, después de haberlo escuchado el 28, digo, bueno, valió la pena por lo menos generar un cambio en cómo se enfrenta el tema de la reforma judicial. Vamos a entrar en un momento en uno de los puntos que Sí. ha puesto sobre la mesa Luis Pázara, pero Carmen, antes quería preguntarte ese asunto de la esperanza. Me contabas hace un momento fuera de cabina que el Perú necesita esa cuota de esperanza en momentos dramáticos, y además que ha habido intentos de reforma sucesivos en la historia del Perú. Sí, una de las cosas uno de los elementos que me ha gustado de lo que ha mencionado el doctor Pázar es el tema de la continuidad. O sea que acá no es una comisión que empieza desde cero. O sea que acá hay acumulación, como dirían los marxistas, acumulación de pensamiento ilustrado, acumulación de ideas. Y este es reformismo truncado. O sea, en el Perú desde el siglo XIX se está tratando de hacer reformas judiciales, reformas educativas, reformas en la economía, y siempre nos encontramos con esta valla, con esta inercia histórica. ¿Qué bloquea la reforma? Digamos, lo que se llaman los derechos adquiridos, fueros. O sea, se arman fueros, como estos pequeños fueros del Callao, como tribus, pequeños mundos feudales, ¿no? Redes de corrupción, y yo creo que acá es algo que tenemos que subrayar, que no entienden la línea divisoria entre lo público y lo privado. Y yo creo que esa línea divisoria tiene que entrar en la mente de todos los ciudadanos peruanos desde la escuela. Esto le pertenece al Estado. Y el Estado tú lo vas a cuidar si eres un servidor público. No es de tu propiedad. Y yo creo que lo que estamos viendo en los audios con este señor Walter Ríos, que agarra a un empleado del Poder Judicial para que le limpie el techo de la casa, para que vaya de las 7 de la mañana a preparar el desayuno. ¿Qué cosa es lo público? ¿Qué cosa es lo privado? O sea, hay una confusión mental donde él es el gran señor feudal de un pedacito del Estado que lo explota para su propio beneficio. Fíjate que a mí me sorprendía la actitud de él, pero también algo que tú señalas en algunos de tus artículos y libros, ¿no? La sumisión. Exacto. Del empleado que dice, sí, doctor. Sí, doctor. No es capaz de cuestionarlo, no es capaz de decirle, mire, no lo voy a hacer. No, pero es que cosa le dice el doctor, le dice, yo te explico la ley. Eso es terrible. O sea, yo te despido. Yo te despido. Entonces, digamos, la amenaza permanente, yo soy el Estado, como diría Luis XV, el Estado soy yo. Walter Ríos es el Estado. Entonces, él a la gente la despide, le hace una carta terrible, la acusa de... O sea, hace lo que quiere. Entonces, ante ese autoritarismo, ante ese despotismo, es un Estado despótico. O sea, es un Estado sin corazón, sin sentimiento, que solamente piensa estar, como dice él, chupando en el sol y sombra, y que encima se lo limpie. O sea, es un Estado premoderno. Sí, una cosa increíble eso. Eduardo, a propósito de lo que comentamos, ¿esto se puede curar con esta vía que ustedes han propuesto de nombrar a los magistrados de otro modo? El doctor Pázara señalaba que hay un riesgo, de todas maneras, en que algunos de los integrantes de esta nueva comisión que integraría el Consejo Nacional de Magistratura tengan origen político. Así es. Mira, nos quedaban 3 cosas claras, Ramiro, Carmen, cuando iniciamos este trabajo, que era de 12 días y que, como bien se ha dicho, era imposible descubrir la pólvora, era tomar lo que había. 1, que no se podía dejar en manos de los jueces y de los fiscales una reforma tan importante. Habían fracasado y se miran al ombligo, creen que el problema no es tan grave y entonces había que sacarlo de esa esfera, y ese es el primer objetivo. 2, había que llevarlo
al seno de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca y tenga también una capacidad de poder decidir, decir, yo he tomado esta decisión. Creo que ese es un elemento fundamental. Y lo tercero, que lo aprendimos ahí muy rápidamente, no hay el modelo perfecto. En su momento, el CNM actual de representación de la sociedad civil era el modelo perfecto, imitado en muchos países de América Latina, ¿ya? Pero miren en qué terminó, cómo se desvirtuó, cómo se desnaturalizó, cómo esta red de corrupción lograron cooptarla, captarla y prácticamente inutilizarla para tener estos personajes que hemos tenido, el Gutiérrez Pebe, el señor Noguera, o sea, doctor Roque. el doctor Agui, o sea, realmente, disculpen la palabra, pero impresentables. O sea, yo soy abogado, pero me da vergüenza que estos señores sean abogados. Y hay que decirlo, quizás nos hemos quedado cortos en las propuestas que le hemos planteado sobre cómo reformar la enseñanza del derecho, la tarea de los gremios profesionales y luego la sanción. El presidente ha sido muy duro. Hay que sancionar, o sea, penalmente a los abogados que no hacen bien su tarea. Entonces yo creo que por ahí va ese gran cambio que queremos hacer y el modelo se puede perfeccionar, pero nosotros hemos querido sacarlo del modelo de representación y un modelo de concurso de méritos. No le tengamos miedo a los concursos de méritos y sí pongamos la valla muy alta. Gente con una trayectoria intachable. Para ser vocal supremo, oye, ¿cómo puedes tener al señor Inostroza de vocal supremo? Pues y defendiendo lo indefendible y sus demás colegas calladitos, no saliendo a enfrentar. A mí me daría vergüenza estar sentado al lado de Inostroza en una sala. Y ojo que han firmado sentencias. A mí me da vergüenza esas sentencias de violación sexual. O sea, tiene un efecto hacia los derechos humanos de las mujeres. Terrible. Mira cómo se han reducido. Ese audio terrible, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le reduzca la pena o que los absuelva? O sea, no interesa ya el hecho, el delito cometido, sino la negociación que hay detrás de eso. Yo creo que todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Carmen, esto que estamos viendo, apelo a tu calidad de historiadora notable y muy conocedora del siglo XIX, es algo que se repite, sí. ¿No es cierto? Había Walter Ríos, había Inostrozas en el siglo XIX, siempre los hubo. ¿Por qué no nos hemos podido curar de esto? Yo creo que lo que acaba de decir previamente es real, estamos entendiendo. O sea, yo creo que ha habido un pensamiento utópico de la perfección. Que, digamos, viene de estos republicanos de buscando la virtud, que tratan de buscar un modelo imposible de concretarse en la realidad. Casi de Tomás Moro. Esa imposibilidad permite que los Gutiérrez, los Ríos, los doctor Roque del 19 tomen por asalto a la República. Entonces, digamos, esta imposibilidad de decir, bueno, vamos a empezar por lo posible, es como lo que llaman los americanos un benchmarking. Empezamos hasta acá, lo volvemos a evaluar, lo que se llama la enmienda constitucional. ¿Por qué tenemos que hacer una nueva constitución? Si en los Estados Unidos, digamos, hay enmiendas a la constitución, trabajas sobre lo que tienes y la vas mejorando, ¿no? Entonces es como siempre empezar de nuevo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, lo del doctor Pázara me parece estupendo cuando dice hay que utilizar lo que ya se ha avanzado. Y después el pensamiento anterior de la idea de qué es lo posible. Quizás el concurso de mérito no es lo mejor, pero en este momento vamos a ponerlo a funcionar y en 2 años lo reevaluamos. Nada está escrito en piedra. O sea, esta idea que tienes que llegar a la perfección, entonces nunca la encuentras y estas mafias que sí saben cómo operar, te toman el control de todo. Mientras que tú te estás tratando de encontrar un modelo maravilloso, ellos ya están funcionando por décadas, si no por siglos. Lo que tú dices, en el siglo XIX, ¿qué pasaba? En la consolidación se añadían ceros a los vales. Es increíble, sí. Entonces tú habías prestado 100 soles y te ponían 100.000. Entonces ya estaba esta... Separaron deudas que no correspondían. Exacto, además. El Estado estaba totalmente depredado por estas mafias. Entonces no son nuevas, pero saben cómo operar. Esa es la gran diferencia con los políticos decentes, que muchas veces se entrampan en el formulismo y no nos pueden dar una solución, el cómo, que es lo que yo digo en mi artículo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esa pregunta hacemos un corte brevísimo de 1 minuto y volvemos para seguir en esta tan interesante conversación. Regresamos.
El dato IDEPUC. Un referéndum es un mecanismo legal de consulta popular que funciona en nuestro régimen democrático. Según el artículo 32 de la Constitución Política del Perú, existen 4 aspectos que pueden ser sometidos a referéndum. Uno de ellos es la reforma total o parcial de la Constitución. De acuerdo al artículo 206, la iniciativa de esta reforma constitucional le corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y o al 0.3% de la población en general que puede votar en las elecciones. Pero estas iniciativas por sí solas no son suficientes, pues toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66 de los 130 deben emitir un voto favorable, y esta propuesta debe ser ratificada mediante un referéndum. Este fue el dato IDEPUC. Impresionante. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, nuestra vida, la vida social, la vida política, la vida cultural. En este momento tan importante, post Fiestas Patrias, donde estamos sacudidos. Nos acompañan Carmen Maquebo, historiadora, Eduardo Vega, abogado, ex defensor del pueblo, y estamos viendo cómo entender, vivir este momento y de pronto cómo encararlo, ¿no? Antes de la pausa estábamos conversando sobre lo complejo que a veces es cambiar las cosas, los ánimos un poco adánicos de refundación y la ineficacia. Eduardo, yo sé que no se pueden hacer predicciones a futuro, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal, ¿no? O el oráculo en forma de una concha de abanico ni nada por el estilo, pero ¿han pensado ustedes en la complejidad y a la vez la modestia de estas reformas? Totalmente, Ramiro. Y claro, felizmente nuestro mandato era medidas concretas, decía, ¿no? Medidas concretas, pero sabiendo y siendo muy consciente de que estas reformas no se pueden hacer en 1 año, 2 años, estas reformas que requieren mucho tiempo y de un cambio cultural muy claro. O sea, ¿no? Si no acompañamos ese esfuerzo de la modificación de una norma, primero de las condiciones para que esa norma se cumpla, presupuesto concretamente, y luego de un cambio cultural que combata esa tolerancia que, o sea, se ha naturalizado. Pues ese vocal del Callao, ese presidente del Callao, pensaba que todo lo que estaba haciendo probablemente era... estaba dentro de su función. Hay un momento que el doctor y nosotros dice, estamos hablando entre gente de bien. Gente de bien, le dice. Claro. O bueno, esto puede ser antiético, pero no es delito, ¿no? Eso ¿no? fue puede ser una falta de ética. O sea, totalmente la ética dejada de lado. Totalmente dejada de lado y sin ningún valor en sí mismo, ¿no? Ahora, esa es la razón por la cual ustedes, en cierto modo, han sacado el control del Poder Judicial fuera. Sí, ¿no? La AUMA es de fuera, la reforma es de fuera, esa es la razón en parte. Esa es la razón, y creo que en eso coincidíamos los 7 miembros, encabezados por el embajador Wagner, de que no había posibilidad de dejar el control de los magistrados al interior. O sea, no había autorreforma. No hay posibilidad de una autorreforma. Eso, tampoco la hay en la policía. Tampoco lo hay cuando hablamos de los médicos. Creo que en general hay que pensar que las reformas necesitan de participación de la ciudadanía. Creo que ese es un elemento central en una democracia, ¿no? Y aquí nos quedaba claro en eso. Ahora, eso había que, de alguna manera, compaginarlo con también que no se nos acuse de decir un intervencionismo en el Poder Judicial. Entonces, conservando la autonomía, pero ojo, la autonomía bien entendida, para que ese poder puede resistir los embates, el límite al poder del Ejecutivo. Pero no es para cubrir la corrupción. Entonces, sí necesitamos un nuevo sistema de control que se explica muy claramente ahí, básicamente con estas nuevas técnicas del compliance, ahora aplicado al sector público, ¿no? Que tenga capacidad de detección, capacidad preventiva, capacidad de identificar dónde están los riesgos en la actuación de los magistrados y que finalmente sea gente especialista en este tema, no necesariamente un magistrado de la Corte Suprema que muchas veces se ve limitado, presionado para poder actuar contra sus pares, ¿no? Ese creo que es un elemento central que ha estado marcando nuestra mirada de un nuevo sistema de control. Dicho algo que me parece central y que quisiera también preguntarle a Carmen eso, la cuestión cultural, ¿no? ¿En qué tipo de cultura vivimos? ¿En qué tipo de cultura? En 2 dimensiones de pronto, ¿no? Tenemos un juez Walter Ríos, ¿no? Tenemos un magistrado, entre comillas, y nosotros de Pariachi, pero, a ver,
tenemos a un señor Víctor Prados Alarrea que sale y pide disculpas a la nación. ¿Hay eso moviéndose a través de nuestra historia, Carmen? Sí. Esas dos pulsiones. Sí, bueno, Gustavo hablaba de los bolsones virtuosos. Bolsones virtuosos. Y yo creo que los bolsones virtuosos es lo que tenemos y a lo que Basadre se refería cuando hablaba de la promesa. O sea, que cuando él veía un horizonte, ¿no? Basadre ve el horizonte. Es un poco lo que dices en tu artículo de hoy en El Comercio, ¿no? El artículo de hoy día en El Comercio, que él ve un horizonte, él ve un conjunto de ideales. O sea, el problema es que estamos un poco como desmemoriados de nuestros orígenes republicanos. O sea, la república se funda con un conjunto de ideales. O sea, habían personas como Hipólito Unanue, como Sánchez Carrión, no, como, exacto, que se sientan y dicen, queremos justicia. Eran abogados, eran profesores de la universidad. Era gente que muere pobre, son probos. Entonces, digamos, tenemos unos padres fundadores a los que no se les ha prestado atención, que nos dejan, digamos, para utilizar una palabra que también se distorsionó, una hoja de ruta, ¿no? Y esta hoja de ruta, ¿qué dice? Justicia, bienestar, descentralización, instituciones, felicidad, bienestar, lo dice. Pero el cómo, es el que se cruza. Y el cómo se cruza, porque pones el listón demasiado alto y no vas haciendo tus pequeñas reformas, como tú muy bien has mencionado, que las vas modificando. Vamos a pensar en 2 años. En 2 años reevaluamos y seguimos avanzando. No, se quiere, digamos, como hay un horizonte utópico, se quiere hacer la gran reforma que va a ser la madre de todas las reformas. Y eso no funciona. Ese horizonte utópico que viene en el comienzo. Exacto. Y en el camino que se te mete, esta cultura, digamos, virreinal de la prebenda, de los dones y de los contradones, de las corrupciones, de la corte virreinal. O sea, habían funcionarios que habían pagado por el cargo para venir al Perú, pagar la deuda y hacer plata, hacer caja. Entonces, ahí están, pues, los padres, digamos, de los, ¿cómo se llama? Están ahí. Los pioneros, digamos. Los pioneros del hermanito, están ahí. Y, digamos, no se ha logrado atacarlos. ¿Por qué? Porque en el camino hemos perdido lo que tú mencionabas, la excelencia, el amor por el trabajo. O sea, el tema cultural es fundamental. La austeridad. La ética, la austeridad, el respeto por el cargo público, por la medalla. Te están poniendo una medalla con la bandera. Entonces, ¿cómo puedes usar esa medalla para negociar, digamos, el tiempo que va a estar un tipo que ha violado a una menor de edad? O sea, ¡qué vergüenza! No tienen vergüenza. A mí me impacta y me deja desolado ver al señor Hinojosa Parechi con una medalla. Exacto, pero entonces el tema está en la educación. O sea, cómo en ese nivel A no se le va, digamos, formando a nuestros niños, el trabajo es importante, el mérito es importante, la excelencia debe ser, si tú vas a ser servidor público, tú vas formando con 4 ideas fuerza a tus niños y ellos van a querer ser jueces. O sea, un juez es una persona respetable en cualquier país del mundo. Acá tú preguntas a alguien si quiere ser juez. Nadie quiere ser juez, porque se dan cuenta que es una mafia, que van a entrar. Y entonces, digamos, tenemos que entrar por ese tema cultural, identificar. Y yo creo que algo que se ha devaluado, y que yo constantemente lo subrayo en mis artículos, es el tema ético. O sea, tú no le robas al Perú, tú no le robas al Estado peruano. Porque le robas a la gente. Es terrible hacer eso. Entonces, eso tú lo vas introduciendo en el colegio. Al Estado peruano se le quiere, se le sirve, se le respeta, ¿no? Se le eleva, pero nunca se le va a degradar. Y lo que ellos han hecho con ese cargo es degradarnos a todos. Es impresionante. Eduardo, estaba pensando a propósito de lo que dice Carmen, esta propuesta que hay del presidente, y creo que ustedes la incluyen también de algún modo sobre los abogados. Sí. Los abogados. El rol social de los abogados. Sí, porque claro, hay un momento en unos audios que uno de los señores dice, búscate un abogado mafioso. Y seamos francos, los grandes estudios de abogados incluso saben que tienen que tener una persona que haga, entre comillas, el trabajo sucio. ¿Es posible neutralizar eso, comenzar a menguarlo? Yo creo que sí, tengo la esperanza que sí, Ramiro. Eso en la universidad hay que fortalecerlo y trabajarlo mucho. Lo que hemos descuidado, y los jóvenes que ingresan a la universidad a estudiar Derecho, ingresan con una clara concepción de la justicia, pero en el camino eso se va diluyendo, perdiendo, y se pierde todo horizonte. Y el rol de los estudios de abogados ahí es fundamental en esa pérdida de valores.
yo creo que hay que asumir responsabilidades. Los colegios profesionales no juegan, no sancionan por ética a muchos abogados que deberían estar sancionados, y entonces una de las medidas va en esa línea. Hay que fortalecer la enseñanza de la ética y de la integridad en las facultades de Derecho. Mira que tenemos, no sé, pues si tenemos 140 universidades, las 140 tienen facultades de Derecho, ¿no? Pueden no tener otras facultades, pero la de Derecho la tiene. Y lo que no estamos seguros es que si de ahí salen jóvenes íntegros para trabajar en temas de justicia, ¿no? O sea, ese curso los cursos de ética tendrían que ser como la garita de control, ¿no? Que como no educación pasa cívica. Yo me Claro, acuerdo que en el colegio estudiaba educación cívica. Yo creo que es un curso que ya no se dicta, no estoy al tanto del currículo, pero digamos, había temas de ciudadanía, había temas de respeto por la ley, o sea, que te iban poco a poco incorporando, digamos, a una ciudadanía activa, ¿no? Yo siempre lo pregunto entre mis alumnos y hay versiones encontradas. Unos dicen que han incorporado esos temas y otros que se han quedado en el escudo, la bandera, algo como demasiado clásico, ¿no? Pero en algunos sistemas educativos sí se están sacudiendo. Ahora, quería conversar con ustedes sobre la conferencia central que tiene que ver con lo que hemos estado mencionando, y es este asunto del referéndum. El presidente, en un momento, ante esta coyuntura dramática, que por cierto, como ha sugerido Carmen, no es la única en la historia, ha habido varias, pero esta es la que nos toca vivir y enfrentar, es como que agarra y pone la pelota en la cancha y dice, a ver, las personas, los ciudadanos están reclamando esto, se hartaron. Señor del Congreso, hay que hacer esto. Esa movida del presidente de tirar el cable a la ciudadanía es sumamente importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede lograr eso? ¿Qué es lo que puede generar ese cable a la ciudadanía? Es como, yo lo siento como que el presidente de Izquierda dijo, miren, acá yo me pongo del lado de ustedes, poniéndose, diciéndolo de un modo tan explícito como cuando sostiene, si no se hubieran revelado los audios, todo seguiría igual. Exacto. ¿Qué te parece eso, Carmen? Bueno, yo creo que él está apelando también a aunque muchos están comenzando a criticar que esto es una medida populista. Y a poner otros temas de controversia. Y aparte a crear el enredo, porque uno de los grandes problemas de los reformismos es que te enredan todo. Entonces ahora ya, vamos a ver los derechos de los gays, vamos a ver los derechos de los gatos, vamos a ver los derechos de los perros y de los canguros. Bueno, pues es que ese no es el tema, te sacan del foco. Entonces hay que estar focalizados. Y acá el foco es la corrupción, y aquí el foco es, digamos, la reforma del Poder Judicial, y si es posible, la reforma electoral, ¿no? Que digamos son cosas que van de la mano. Entonces, por un lado va eso, no perder el foco, porque el enredo siempre ha ido contra la reforma. O sea, los enredistas están ahí. Y es adrede, además, ¿no? Por supuesto, es totalmente, es algo porque ya te va diluyendo, digamos, tu esencia. Y lo segundo es que la opinión pública siempre ha jugado un rol importante en los grandes cambios que se han producido en el Perú. O sea, el rol de la prensa republicana. O sea, estamos hablando de la prensa republicana que se tumba a Bernardo Monteagudo en el momento que el tipo quiere manipular las elecciones del primer Congreso Constituyente, la abeja republicana, Sánchez Carrión, salen a la calle. O sea, la calle ha jugado un rol importante. No son los caviares del siglo XX y XXI, es la república que tiene un balance, y en ese balance también está la opinión pública. Claro, que la opinión pública, digamos, es como una manera de hacer que la república sobreviva, ¿no? Exacto. Un momento atrás, ¿no? Cuando todos los poderes, digamos, están en crisis, sale esta opinión informada, como estamos ahora, horrorizada, porque, digamos, es algo que también un poco menciono en el artículo, porque todo esto, ¿qué cosa crea? Todo esto crea la desilusión. Claro. Todo esto rompe la confianza del pacto político. Y el pacto social, ¿no? Y el pacto social. Entonces, digamos, si tú rompes el encanto de la república, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo creo que el presidente, de una manera muy inteligente, ha dado un paso adelante y ha dicho, acá hay algo que se está jugando, que es la integridad de la república. Entonces, la opinión pública juega una cosa favorable siempre y cuando no nos quiera llevar a los límites de cambiar todo y volver a refundar todo, que también es un enemigo de las posibilidades de la reforma. O sea, que los extremos. Porque la hace imposible. La hace imposible y la tensa, entonces explota todo y al final no cambias nada. Tenemos un corte de un minuto, el último ya me parece, y vamos a la parte final del programa. Regresamos ya para entender la perspectiva de esto.
Claro, Basadre habla de los podridos, habla de los... Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, edición especial Fiestas Patrias, viendo con Carmen Maquevoy y Eduardo Vega los ecos de este mensaje presidencial, las perspectivas de lo que está ocurriendo. Eduardo. Sí, gracias Ramiro. Carmen, realmente muchas gracias por darme este honor de compartir contigo esta mesa. Yo, sobre lo que han dicho y el referéndum, lo primero, creo que la propuesta ha sido valiente, ¿ah? Nosotros se la planteamos al presidente, pero como una alternativa. Se lo pusimos en la mesa, pero dijimos, bueno, esto es una propuesta un poquito arriesgada, osada, y él tomó la decisión y le agregó la parte política que no estaba en nuestro mandato. Creo que eso es muy importante. Y el primer hecho es que eso ha conectado con la ciudadanía. Creo que ustedes van por la calle en bicicleta, Ramiro, ahora que estás en bicicleta, y la verdad que todo el mundo está hablando, está bien. Voy a poder decir cómo se lleva adelante una reforma judicial o una reforma política. Creo que ese dato es inédito hasta ahora, salvo quizás lo del FONAVI en su momento, que fue otras características, otras circunstancias, pero eso va a ser inédito. Lo segundo, Ramiro, creo que vamos a poder conocer que nuestra democracia representativa de ir a votar cada 5 años o cada 4 años puede convivir con la democracia directa del referéndum y puede ser una gran lección de cómo crecemos a un nuevo nivel de ciudadanía. La gente ejerce su ciudadanía y puede tomar decisiones concretas sobre cosas que en la vida siente que le pueden afectar. Y ahí es donde voy al tercer tema, y me lo contaba una amiga que vive muchos años en Suiza, la responsabilidad de lo que significa también participar en estos procesos de referéndum, que creo que es los límites que tiene y también las posibilidades que tiene. Me contaba, por ejemplo, que en Suiza, ¿no? Se llevó a cabo un referéndum para el aumento de las vacaciones. Y la gente votó que no. Querían seguir trabajando. O si el aumento del IVA, del IGB, aumento del IGB para financiar las jubilaciones. ¿Qué creen que votó la gente? Que sí. Que sí. Que sí. Y probablemente decimos, eliminemos los impuestos, los eliminaríamos. Mira, yo soy muy claro, muy directo en esas cosas. O sea, la capacidad de poder participar en las decisiones requiere también de la responsabilidad con la que asumimos la vida pública, ¿no? Esto que muy bien anotaba Carmen y tú, distinguir claramente aquello que es el bien común, ¿no? Y que todos tenemos la posibilidad de favorecer y de acrecentar. Claro, aquí la idea era que esto permitía la jubilación, mantener las jubilaciones en países como los europeos, donde eso ha decaído porque no hay una masa enorme de jóvenes que puedan seguir aportando. Entonces te das cuenta cómo hay que apelar también a hacer este trabajo de referéndum, estas consultas, estos referéndums, pero también eso tiene que ir acompañado de una cuota de responsabilidad. Por eso cuando creo que de manera irresponsable se plantea llevar temas que tienen que ver con derechos fundamentales,
se equivocan algunos congresistas. Y además, como dice Carmen, enredan la cosa y la bloquean, ¿no? Carmen, esto que comenta Eduardo, ¿no? Sobre apelar a la responsabilidad ciudadana. Exacto. ¿No? A lo largo de la historia tan turbulenta que tú escribes bien en tus libros, en un momento vamos a dar el dato preciso de un libro que presentó hoy Carmen, ha sido una suerte de generador de esperanza. Sí. Ha habido momentos de ciudadanía activa, ¿no? O sea, de ciudadanía, digamos, participativa, que yo creo que acá todo el mundo le aterra por esta idea de la democracia participativa de los 60s y de los 70s, velasquista, ¿qué van a hacer? O sea, van a estar hipermovilizados, ¿no? Es una cosa así. Pero digamos, en la historia del Perú, la gente que sale a las calles a reclamar, o sea, en el 34, cuando Gamarra quiere nombrar a su sucesora a la fuerza, más adelante van a apoyar, digamos, cuando asesinan a Balta, la gente sale, las miles de gente sale a la calle a protestar, ¿no? La revolución de Piero, la que moviliza a la gente, o sea, en el Perú la gente es como un corifeo, ¿no? Que está como a veces un poquito como separado de la... Y entra en escena, y entra en escena cuando se le necesita. Entonces, a mí me gusta mucho cuando Tocqueville habla de la democracia norteamericana. Dice, este es un país tan interesante, la gente vive su propia vida, pero cuando se tiene que apelar al bien común, salen de su casa estos individuos y forman parte de una comunidad, ¿no? Entonces, la república es eso, poder ser un individuo, pero al mismo tiempo, cuando la república requiere de tu participación, tú estás ahí con todos los otros ciudadanos tratando de empujar, como dices tú, reformas que al final nos van a beneficiar a todos. Ahora, hay una cosa que acá es muy interesante, ¿no? Las críticas, los disparos que han venido, a mi juicio, de sectores vinculados a estos sectores conservadores y oscuros, nebulosos, ¿no? Mafiosos, ¿no? Han justamente levantado una idea casi goebbeliana, ¿no? Del principio de Goebbels, el enemigo único, los caviares. Exacto. Pero disculpen, ¿no? Quienes están saliendo a la calle son ciudadanos, son amas de casa, son niños, son colegios, ¿no? No es, digamos, una casta como se pretende vender. Entonces, eso está diciendo algo la sociedad, ¿no es cierto? No, y aparte, lo que es bien interesante es que tú no criticas el problema, sino al mensajero. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Quién ha develado estos audios? Esto es algo privado. Y acá hay una cosa bien interesante. Si tú te acuerdas cuando se hace la discusión entre monarquía y república, que es, digamos, la discusión primaria o la más importante del comienzo de la república, que se hace en la sociedad patriótica. O sea, que era, digamos, una especie de club de poca gente. ¿Qué le dice Sánchez Carrión a Bernardo Monteagudo? Los asuntos públicos se ventilan públicamente. Entonces, a mí tú no me vas a decir que vas a cambiar de república a monarquía entre cuatro paredes. Entonces, lo que estamos haciendo es iluminando una situación que nos compete a todos. Eso es central, ¿no? No es que ellos estén discutiendo, no sé, si van a ir a comer aquí o allá. O sea, si van a ir a Hawaiano o al Tití o al no sé dónde, o a la carreta. O sea, cada vez van mejorando. Sino, digamos, este es un asunto de corrupción generalizada. Ese es el asunto, no su vida privada. Entonces, digamos, es una gran discusión republicana que lo público se tiene que discutir públicamente. Y quizás ahí las resistencias a transparentar más todo lo que es la actividad pública, ¿no? Exacto. Ahora, una de las recomendaciones va a crear todo un capítulo dentro de la ley de transparencia que tenemos sobre transparencia judicial y fiscal, ¿no? O sea, que los jueces sientan que sus patrimonios, sus declaraciones de intereses, sus sentencias, todo puede ser visto en tiempo real, digamos. ¿no? Esas casas en Miami que aparecen de pronto y que no se sabe cómo las pagaron. Amigo, una cosita, yo ahora que tengo el privilegio de ser servidora pública, esta idea de dar cuentas. Sí. O sea, rendición de cuentas. ¿Cómo se llama? Rendición de cuentas. Eso es fundamental para que esto no ocurra. Sí. Amigos, lamentablemente tenemos que terminar esta tan interesante conversación. Recojo lo dicho por Carmen. Carmen también es embajadora del Perú, de la República Peruana, en Irlanda, ¿no? Además de ser una notable historiadora. Le voy a pedir a cada uno de ustedes un minuto para concluir, Eduardo, y un minuto para concluir Carmen, y al final vamos a hacer un anuncio sobre un libro que Carmen está presentando hoy. Eduardo. Gracias, Ramiro, nuevamente. Creo que es un momento de expectativa ciudadana, no la podemos defraudar. Creo que la ciudadanía ya tiene la idea que va a participar de estas reformas tan importantes que son la reforma de la justicia y la reforma de la política,
Y nuestra clase política, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, tienen que hacer su mejor esfuerzo para cortar los tiempos, para facilitar, para no enredarse en los detalles, y si no, poner en la mesa, aquí está, esto es lo que queremos consultarle, y queremos que ustedes sientan que efectivamente se está recuperando la confianza frente a la ciudadanía, que la verdad, ese es el peor problema que nos puede ocurrir, que se pierda una total confianza en la actividad pública y la brecha de gobernabilidad pueda ser cada vez mayor. Creo que hemos dado un paso importante, pero ahora lo que toca es implementar estas medidas, este referéndum y, por supuesto, las reformas tan necesitadas en el país, ¿no? Gracias, Eduardo, por tu presencia gracias, en Amigos con Derechos. Carmen, un minuto para cerrar Yo tu creo participación. también, coincido, que esta es una ventana de oportunidad que se nos ha abierto, difícil, dramática, dolorosa, tragicómica. Hay momentos tragicómicos del doctor Rock desmayándose, ha habido de todo, digamos, pero que yo creo que los reflectores están, digamos, sobre una serie de temas donde, digamos, hay un aprendizaje ciudadano. Nosotros no sabíamos qué informar el Consejo Nacional de la Magistratura, éramos totalmente ignorantes cómo se votaba, cómo se elegía, no sabíamos lo de las salas fiscales. Todo esto es un aprendizaje acelerado que creo que nos está dando el conocimiento de cómo funcionan los poderes del Estado. Y a partir de ese conocimiento, nuestra participación va a ser fundamental. Yo tengo fe de que esto va a ayudarnos a salir adelante. Muchas gracias, Carmen, por venir acá, Amigos con Derechos. Gracias a ambos. Y antes de terminar, yo quería justamente invitarlos hoy día a las 7 de la noche en la sala Ciro Alegría de la Feria Internacional del Libro, la FIL, Carmen McEvoy, que nos ha acompañado hoy día. Javier Torres Sebane. Y presenta un libro que se llama Tiempo de Guerra. Y lo presentan Javier Torres Sebane y ¿quién más, Carmen? Y Francesca de Negri. Y Francesca de Negri. Es un libro muy interesante, yo lo he estado revisando, que es Tiempo de Guerra. Es un libro que recoge ensayos de varios autores sobre una época clave, 1834-1844, en los momentos en que la República, esa entidad que ahora nos está causando problemas, doliendo, pero que vemos también con esperanza, se está fundando. Hay guerras intestinas, hay broncas entre caudillos militares, hay una dificultad enorme para crear la nación en el Estado. Entender lo que está pasando hoy pasa por entender estas cosas. Y yo solamente quiero cerrar diciendo algo y nuevamente agradeciéndole al doctor Pázara también, que nos acompañó desde Madrid, y a Carmen y a Eduardo por estar con nosotros hoy día acá en Amigos con Derechos, que eso también pasa por una revisión personal de cada ciudadano de lo que hace y lo que no hace en la vida diaria. Hay que denunciar la corrupción, hay que evitar sumergirse en las miasmas de esa suerte de sistema dominante que nos pretende involucrar en las mismas prácticas de estos señores que estamos viendo desfilar en los audios. Y el presidente creemos que ha hecho bien en poner a la ciudadanía de su lado y recalcarle personalmente que no se puede ser machista, que hay que combatir la corrupción. Es un asunto social y personal que hay que asumir muy seriamente porque está en juego nuestro presente, nuestro futuro y el entendimiento de nuestro pasado, que es algo muy importante. Gracias nuevamente a Carmen y a Eduardo, Carmen McEvoy y Eduardo Vega, ¿no? Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos, y nos vemos la próxima semana nuevamente en Amigos con Derechos con temas de sumo interés para ustedes, para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Chao.